Cuando un creyente vive la vida cristiana a plenitud, cuando un cristiano, hermanos, predica a tiempo y fuera de tiempo, cuando un cristiano sale a las calles, cuando un cristiano evangeliza en el trabajo, va a tener el gozo de ver almas convertidas al Señor, va a tener el deleite, la satisfacción de saber que está haciendo la voluntad del Señor, pero va a tener oposición, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. El enemigo no está contento, eso es una guerra espiritual. Cuando usted se hace cristiano, o mejor dicho, cuando el Señor le salva y lo conecta a la iglesia, al cuerpo de Cristo, usted se convierte en un soldado del ejército de Cristo. Y los soldados, hermanos, ¿qué hacen? Pelean. Y la guerra del creyente es una guerra más grande y más intensa que cualquiera de las guerras que se ha librado en la humanidad. La primera y la segunda guerra mundial son un juego de niños comparados con la guerra que el cristiano libra contra Satanás, contra el mundo y contra su propia carne. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros podemos encontrar fuerzas y podemos encontrar estímulo en las palabras de esta porción de las Escrituras para seguir perseverando y vivir vidas que agraden a Dios en medio de la oposición y de la persecución. Y vuelvo a decirlo, hermanos, si tú no tienes oposición, si tú no tienes persecución, si tú no tienes conflicto, por ser cristiano, es porque no estás viviendo una vida cristiana plena. Y eso, hermano, es lamentable. Porque la vida cristiana plena es una vida llena del gozo, la paz y las bendiciones que provienen de nuestro Padre Celestial. Yo te animo, sal de tu zona de confort, no le tengas miedo a los que pueden matar el cuerpo, como dice el Señor Jesucristo. Teme a Jehová, que puede tomar el alma y echarla en el infierno. No le temas a las persecuciones por causa de Cristo, porque el Señor es bueno y el Señor sabrá recompensar a cada cual según hayan sido sus obras. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para galardonar a cada cual según hayan sido sus obras. ¿Y cuáles son tus obras? Si no tienes persecución es porque no tienes obras. No estás metido en el fuego y no estás metido en el ministerio, en la obra, no estás, hermano, sometido al mandato universal que Dios nos ha dado a todos los creyentes, que nos ha comisionado para predicar el Evangelio. Y yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, yo empecé a tener problemas en mi casa. Mi mamá, que era una persona moralmente muy buena, pero que no era cristiana, creía que yo estaba enfermo, me quería llevar a un psicólogo. El día que me encontró ayunando, ella no sabía lo que era eso, y ver a su hijo que estaba pasando ahí, que estaba dejando de comer. Hijo, ¿tú quieres que te lleve al doctor? Tengo un psicólogo, una psicóloga muy buena, amiga mía, para que te vea. Y creo que estás quedando mal. Mi mamá estaba enojada con los hermanos de la iglesia porque decía que me estaban descarriando de la vida. Antes yo era borracho, parrandero y jugador, y ahora que estaba en la casa, que pasaba el tiempo leyendo la Biblia, que ya no me juntaba con gente que estaba haciendo lo malo, mi mamá estaba preocupada. Antes no había problema, yo andaba para allá, para arriba, para abajo, dormía en la calle, hacía 20 cosas y no había problema. Mire lo que son las contradicciones de este mundo. Cuando tú sales y predicas en tu trabajo, muchos amigos míos han tenido problemas, han sido expulsados de su trabajo, les han prohibido incluso predicar en ciertos lugares. En una ocasión la policía llegó a mi casa a exhortar a mi madre porque yo estaba predicando y repartiendo tratados en una terminal de ómnibus. Entonces, si tú no tienes problema, hermano amado, es porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Es porque probablemente no estás haciendo la obra que Dios te mandó a hacer. Cuando la hagas vas a ver oposición, pero tiene Dios un mensaje para ti, para que en medio de la oposición, para en medio de las persecuciones, tú puedas seguir victorioso y seguir perseverando y seguir haciendo lo que a Dios le agrada hasta el final. Entonces el Señor nos muestra a través de este capítulo 2 cómo podemos nosotros lidiar con las adversidades, lidiar con la oposición, cómo podemos combatir incluso el desánimo que puede venir cuando nosotros vemos que por hacer las cosas correctas estamos recibiendo oposición. Y a veces esa oposición viene de afuera, a veces esa oposición viene de tu familia, a veces esa oposición viene de tu propio matrimonio, porque hay problemas, porque el pecado está ahí, o a veces viene de la misma iglesia, de adentro. Sí, hermano, no se asuste, a veces tú estás haciendo lo correcto y de pronto te das cuenta que alguien
está juzgándote, te está criticando, ¿cómo tú reaccionas? Te sientes desanimado y dices, que esto no tiene sentido. Ciertamente hay oposición en el camino del Señor. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda para que en esos momentos podamos cobrar ánimo, cobrar fuerza. Todo ese capítulo 2 está lleno de ricas exhortaciones, pero hoy nos vamos a enfocar particularmente en el versículo 14, una exhortación que nos llama a seguir dos caminos fundamentales, cuáles serían la paz y la santidad, para que nosotros podamos cobrar fuerza, ánimo en medio de los desafíos de la vida cristiana. La carta a los hebreos fue escrita para cristianos de un trasfondo judío que probablemente vivían en Roma, posiblemente. Estos creyentes enfrentaban persecuciones y estaban siendo tentados a abandonar su fe en Cristo y volverse al antiguo método o al antiguo sistema religioso legalista del judaísmo. Entonces el propósito, hermanos, de esta carta es alentar a estos creyentes a perseverar en la fe incluso en medio de las persecuciones, en medio de las dificultades. Si ponemos este versículo en el contexto inmediato, o sea, ese versículo 14, el contexto inmediato serían los versículos anteriores o posteriores, diría así, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de la justicia a los que en ella hayan sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En los versículos anteriores, entonces, podemos entender cómo Dios nos da varias exhortaciones para mantenernos perseverando en medio de las dificultades. Recuerden, hermanos, Dios también disciplina a sus hijos, a su pueblo. Si en medio de las persecuciones y las dificultades nosotros nos volvemos atrás, nosotros nos vamos al pecado, nosotros nos desalentamos, Dios nos va a exhortar por su palabra, Dios nos va a enviar hermanos que nos hablen, su espíritu nos va a redarguir, vamos a sentir la reprensión de Dios, pero si nuestra actitud es la de continuar en desobediencia, Dios en su gran amor permite que venga el juicio, un juicio temporal, un juicio amoroso, un juicio de un padre que no quiere ver a un hijo descarriado. Va a venir hacia nuestras vidas para que enderecemos nuestro andar, para que nosotros nos alineemos de nuevo con su voluntad justa y perfecta. Por eso los versículos nos enseñan cómo Dios nos da varias exhortaciones para que nos mantengamos perseverando en medio de las pruebas y las persecuciones por causa de Cristo. Levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Mire qué bonita la manera casi poética en la que Pablo está refiriéndose a la oración, a la intercesión, al servicio, al ministerio, a hacer sendas derechas para vuestros pies y a retomar las prácticas espirituales que quizás durante algún tiempo de desánimo los creyentes habían abandonado y eso los había llevado a una vida cristiana negligente, la oración, la adoración, el estudio de la palabra, el servicio en general en la obra de Dios. Entonces hoy vamos a profundizar en estas dos exhortaciones adicionales que encontramos en el versículo 14. Y estas exhortaciones nos van a servir para continuar perseverando en la fe en medio de las pruebas y los desafíos de la vida cristiana. ¿Cuáles serían esas exhortaciones? En primer lugar, el texto bíblico nos dice, busca la paz con todos. En este mandato es particularmente un mandato desafiante, especialmente decirle a alguien que en medio de la persecución, en medio de las luchas, en medio de las ofensas, en medio de las pruebas, los enemigos levantándose, el Señor te dice, busca la paz con todos. ¿Qué te enseña el mundo? ¿Qué le decíamos nosotros a nuestros hijos cuando no éramos cristianos? Si te pegan, pega. Si te dan, dale. ¿Sí o no? Eso es lo que me decían a mí. Una vez llegué llorando a la casa, me pegó el niño aquel me pegó. Arranca para allá y defiende, porque tú eres macho, tú eres un hombre. Y yo era bien tímido, y decía, es que me tengo miedo. Y decía, no, usted es un macho, dale, vaya para allá y déle de vuelta lo que le dieron a usted. Eso que enseña el mundo. Por eso el mundo está como está. Y cuando yo un día ya perdí el control y me le volteé para atrás al morenito aquel que me tenía ya, el bullying era tan constante.
Y aquello terminó como me rajaron la cabeza. El hombre cogió una piedra, me la tiró y me partió la cabeza. Y salí perdiendo de todas maneras. El Señor nos dice, no, pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla. En el Evangelio, los creyentes estamos llamados a no pagar mal con mal. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su Hijo, nos mostró que su carácter es distinto. El Señor nos manda a ser pacificadores, el Señor nos manda a ser bondadosos y misericordiosos, el Señor nos manda a perdonar. Y eso debe ser el distintivo que nos caracteriza como servidores de Cristo, como discípulos de Cristo. No paguen mal por mal. Entonces, una de las maneras en que nosotros podemos alentarnos para seguir perseverando, hermanos amados, es no tener ansias de venganza en nuestros corazones. El Señor nos manda aquí que en medio de las pruebas, en medio de los desafíos, en medio de los conflictos, en medio de las persecuciones, busquemos la paz con todos. Y yo te pregunto, ¿ese es el carácter, ese es el espíritu que está guiando tu corazón, tu vida? ¿Cómo tú reaccionaste la última vez que te diste cuenta que estaban hablando mal de ti? ¿Cómo tú estás reaccionando con tus vecinos incómodos, con esos vecinos difíciles, con esos clientes que no te pagaron un trabajo? ¿Cómo tú has reaccionado con esos vendedores que te estafaron y te vendieron algo que no servía, el carro que no servía? Tantas cosas, tanta injusticia que hay. Entonces, por medio de este mandato, hermanos amados, que es muy desafiante, ¿por qué? Porque nuestra respuesta natural es a pagar mal por mal. Me las hiciste y me las vas a pagar. Y lo triste de esto es que hay creyentes albergando en sus corazones resentimientos de pecados que se cometieron contra ellos en el pasado. Y no lo superan, hermano. Y pasan los años y dicen, bueno, yo te perdoné, pero no se me olvida lo que me hiciste. Yo te perdoné, pero cada vez que me acuerdo lo que tú me hiciste, me dan ganas de orar al Señor para que haga justicia. Para que haga justicia. Pues, qué tremendo, hermanos amados, qué difícil es, qué complicado es buscar la paz cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo maltratados, cuando nos han hecho algo, cuando nos ha causado dolor. Es tan difícil que yo siempre les digo, no es difícil, es imposible. Solo es posible si nosotros vivimos en Cristo. Solamente renovados por un nuevo nacimiento, con la vida de Dios en nosotros podemos nosotros emular esa actitud. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, Cristo lo hizo. Cristo no pagó mal por mal. En la cruz, cuando estaba siendo crucificado, Cristo dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Entonces, la palabra que utiliza aquí el escritor de la carta a los hebreos, que no sabemos quién es, pero sí sabemos que Dios la escribió por medio de ese hombre. Este hombre conocedor de la historia de los judíos, de la ley judía, de la teología acerca de Dios y de sus obras, utiliza una palabra que significa, esto de buscar la paz. Esa palabra buscar también se traduce por perseguir. Es como un cazador que persigue a una presa. Entonces, la idea es, hermanos, que nosotros debemos buscar ser pacificadores de una manera intencional y continua. Esto no es un elemento ocasional en la vida del creyente. Los cristianos debemos estar enfocados todo el tiempo en buscar la paz con todos los hermanos. Pregúntate esta mañana si tienes contienda, conflicto o problema con algún hermano de la iglesia o con alguna persona del mundo. Porque Dios te está llamando, mi hermano, hoy a que resuelvas ese problema, a que busques la paz. Si yo estoy haciendo algo y esto está provocando un tsunami de problemas en otra persona, yo debo buscar sabiduría en Dios, debo orar, debo llevar en la palabra, buscar la solución necesaria para que ese conflicto desaparezca. Y el hecho de que a mí me persigan y que a mí me ultrajen por predicar a Cristo no quiere decir que yo voy a decir, dale, dame más, porque la ira de Dios está sobre tu vida, es lo que te espera, papá, por todo eso que me estás haciendo. No, yo tengo que tener espíritu pacificador. Yo tengo que intentar que esa persona cambie de actitud. Yo tengo que intentar que esa persona conozca el Evangelio, orar por ella, predicarle.
con mi testimonio y con el Evangelio, la palabra del Señor, para que Dios, si en su misericordia quiera, le permita el arrepentimiento. Romanos capítulo 12, verso 18, Pablo reitera este principio. Es algo, hermano, importante y se reitera en la palabra del Señor en muchas ocasiones. Pero para poner un ejemplo, en Romanos 12, 18, Pablo dice a los creyentes de Roma, si es posible, si está dentro de lo posible, si tienes el recurso, y caramba que sí lo tenemos la mayoría de las veces, muchas veces tenemos todo lo necesario para evitar o para solucionar un conflicto con otra persona, pero no lo usamos, no lo hacemos. Y muchas veces no lo hacemos por el orgullo tan grande que hay en nuestros corazones. Porque queremos que la otra persona sea la que nos pida perdón. No, que ella es la que me tiene que pedir perdón a mí. Que él es el que tiene que pedir. ¿Sí o no? Él fue el que falló. Él fue el que hizo el error. En Cristo nosotros tenemos una manera, somos llamados a actuar de una manera diferente a la manera en que actuábamos en el mundo. Nosotros no merecíamos perdón. Dios nos buscó cuando nosotros no le buscábamos a Él. Él nos buscó a nosotros, nos amó primero. Tú y yo tenemos la obligación de ser pacificadores, de manera activa, de manera deliberada y de manera intencional. Nosotros debemos buscar el medio, la oposición, dentro de lo posible para resolver cualquier diferencia, cualquier conflicto con cualquier persona. Mucho más dentro de la iglesia con nuestros hermanos en Cristo. ¿Y para qué decirle matrimonio, con la esposa y el esposo? Ahí se le va a pasar. Cuando eche 4 tortillas al comal ya se le quita. No, hermano. Usted tiene que ir a pedir perdón. Usted tiene que buscar la reconciliación. Y si usted no fue el culpable, tiene que buscar la manera de reconciliar. Amorcito, esto nos está pasando, pero ya va a ver que vamos a superar esto y seguir. Dice la palabra del Señor, si es posible, en cuanto dependa del otro. No. Dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Usted no tiene que andar en la calle por ahí, gritando en contra de otras personas, quemando llantas, rompiendo vidrio, usted no tiene que hacer nada de eso. Usted tiene que buscar la paz con todos. Con todos. Usted es un hijo de Dios, usted es un pacificador, usted proclama el amor de Dios, la paz de Dios, la misericordia de Dios. No puede estar transmitiendo un mensaje que va contrario al Evangelio. Amén, iglesia. Amén, iglesia. No, si no está de acuerdo, quédese callado. Entonces, esto es, hermano, paz en medio de la persecución. Dios exhorta a los cristianos perseguidos a buscar la paz. Incluso con aquellos que están persiguiendo a los creyentes. Wow. Este llamado, hermanos, a los creyentes de aquella época es un llamado para ti y para mí hoy también. Debemos buscar la paz no solo con los amables, no solo con las personas cordiales, sino también con aquellos que son difíciles, incluso con nuestros enemigos, y es lo que nos enseña Cristo también en los evangelios. ¿Cómo podemos nosotros mostrar a través de nuestro testimonio la paz verdadera que Cristo otorga? ¿Cómo podemos nosotros, en la manera en que vivimos, transmitir esa idea de que hay paz en nuestras vidas? Hermanos, la paz no es la ausencia de conflicto. Escuche, para un creyente la paz no significa no tener problemas. La paz es un estado de armonía y bienestar que refleja que el carácter de Cristo está vivo en cada uno de nosotros. Jesús nos llama a ser hombres y mujeres de paz, pacificadores. Y eso se refleja, hermano, en la manera en que usted vive. Eso se refleja en nuestro diario vivir. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las persecuciones? Al buscar la paz estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, quien hizo la paz con su sangre en la cruz del Calvario. Dice Efesios capítulo 2, versos 15 y 16, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, la paz nuestra es la paz que Cristo hizo para nosotros.
La paz nuestra es que ya en nosotros no hay luchas, no hay guerras. ¿Con quién? Con Dios primeramente. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. La obra de la cruz ha sido una obra de reconciliación. Antes éramos enemigos de Dios, éramos extranjeros, advenedizos. Ahora hemos sido hechos pueblo de Dios por medio de Cristo. Esa paz se rompió en el Edén con el primer Adán. Adán pecó contra Dios, se rebeló contra la voluntad de Dios, la desobediencia de un hombre, la muerte entró por el pecado y la pasó a todos los hombres. Pero Cristo, el postrer Adán, Cristo vino a deshacer las obras del primer Adán. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y la enemistad, la paz que se perdió en el huerto del Edén. ¿Ustedes se acuerdan de Adán y Eva después que pecaron? Adán y Eva no tenían paz. Ellos tenían miedo, se escondieron. Donde hay miedo no hay paz. La paz es seguridad, la paz es tranquilidad, la paz es ausencia de guerra. Hay creyentes lastimosamente hoy en nuestras iglesias que tienen una guerra en sus corazones. Viven en desconfianza, viven con temores, viven con dudas, no saben, no entienden, no comprendemos muchas veces que el Señor ya hizo la paz por nosotros y que estamos seguros en sus brazos de amor, que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo, que estamos en sus manos y de ahí nadie nos podrá arrebatar jamás, ni los problemas financieros, los problemas de salud, los problemas económicos, familiares, nada de eso debería quitarnos la paz. ¿Por qué? Porque Dios sigue estando en el trono, Dios sigue reinando, el Dios de tu salvación, el Dios que te compró con el precio de la sangre de su precioso Hijo. Oh Dios, ese Dios amado sigue siendo todopoderoso y sigue estando al control y es el supremo Rey que gobierna todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué bien! Ahora, hermanos amados, esa paz, esa reconciliación que ahora tenemos con Dios, esa seguridad plena, que no es ausencia de problema, hay conflicto, nos entristecemos, pero no perdemos la paz. Y esa paz, Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, pero también nos ha reconciliado los unos a los otros, para que ahora seamos un solo pueblo, un solo pueblo. Somos una familia, pero somos una familia de paz. Y a veces en las iglesias lo menos que hay es paz. Lastimosamente, eso aflige, eso entristece el corazón de Dios. Una iglesia donde hay contiendas, pleitos. ¿Se acuerdan lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto? Me doy cuenta que entre ustedes que son niños espirituales, que no han madurado, porque hay celos, hay contiendas, hay divisiones entre ustedes. Entonces, sabemos que es difícil mantener la paz en medio de las contradicciones, de los problemas, del sufrimiento. Yo no vengo a decirte aquí esta mañana que esto es fácil. Esto demanda de nosotros obediencia, demanda de nosotros, hermanos, que estemos apegados a Cristo. Para que nosotros podamos vivir en nuestra vida ese testimonio de paz, nosotros no podemos vivir vidas espirituales superficiales y vacías. Nosotros no nos podemos dar el lujo de orar una vez cada 3 meses, de leer la Biblia de vez en cuando, de congregarnos de vez en cuando, no. Para que nosotros podamos vivir esa paz a plenitud, debemos obedecer ese mandato todo el tiempo. Es un mandato que está en un verbo que indica una acción que es continua en todo momento y en todo lugar. Debemos siempre, hermano, ya la paz espiritual que tenemos nosotros, buscarla con todos, ponerla en práctica, manifestarla a través de nuestra vida, emularla a través de nuestras vidas. Eso es algo que no podemos hacer si el Espíritu Santo no habita en nosotros. Por eso, amigo que estás aquí esta mañana, si tú llegaste acá sin Cristo, tú tienes la guerra más peligrosa de todas, porque tu guerra es contra Dios. Porque si no eres de Cristo, eres enemigo de Dios, y la ira de Dios está sobre tu vida. Necesitas esa paz y solo la puedes obtener por medio de Cristo. Solo viniendo arrepentido y en fe a Él, tú puedes ser declarado justo. Y solamente así, la ira de Dios puede desaparecer sobre ti y puedas vivir y gozar de la perfecta paz. Solo así tú vas a ser equipado cuando el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, para que tú ahora tengas ese poder en ti sobrenatural que te ayude a vivir en esa armonía, en esa paz, en esa victoria continua. Hemos sido llamados, hermanos, a vivir en paz y a buscar la paz para con todos. Eso nos va a ayudar increíblemente
a poder seguir firmes en la fe hasta el final. Qué diferencia tan grande que tú seas un hombre pacificador, que tú seas un hombre lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que es la paz, la benignidad, el gozo, la templanza. Todo eso implica un carácter firme, maduro, que responde con control ante las pruebas y los desafíos. Si tú estás buscando esa paz, si tú estás perseverando en llenarte del Espíritu de Dios, cuando tú seas líder en la iglesia y tienes un ministerio y las personas no hagan lo que tú quieres, tú vas a tener paz. Porque la paz de Dios te va a controlar tus emociones. Tú vas a decir, pero Dios reina, Dios sigue siendo Dios, Dios tiene el control. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero voy a descansar en paz, ¿verdad? Yo quiero que aquí en la iglesia todos sean estudiosos de la Biblia, que la estudien bien, que muchos sean buenos predicadores. Yo doy el estudio bíblico y ya, yo voy para casa contento, ¿verdad? Porque el que se ocupa ahora de aplicar eso en el corazón de ustedes no soy yo, es el Espíritu Santo. Y esa es mi paz. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Si hay algún problema en la iglesia, alguna cosa que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Orar y ayudar en el ministerio en lo que puedo hacer. Pero ya el cambio y la transformación, eso es de Dios. Yo tranquilo. Hermano, es que esto está mal, que esto no funciona bien. Bueno, hermano, ten paz, Dios va a hacer, haz lo que tienes que hacer y espera en el tiempo de Dios. Ora y sé ejemplo tú y espera que Dios va a obrar. En su tiempo Él va a hacer la obra porque la iglesia es primero de todo de Él. Nosotros somos miembros de ella, pero la iglesia es de Cristo, tu vida es de Cristo y todo lo que hay en esta tierra es de Cristo. En segundo lugar, el Señor nos manda aquí, en primer lugar, a buscar la paz con todos, pero ahora nos dice buscar la santidad, sin la cual, ¿cuántos quieren ver al Señor? Hermanos amados, el segundo mandato es buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad implica, hermanos, ser apartados para Dios, viviendo una vida que refleja su pureza y su justicia. ¿Cómo tú estás viviendo tu vida cristiana hoy? ¿Estás deliberadamente enfocado en buscar la santidad? Buscar la santidad. Buscar la santidad. ¿Qué es buscar la santidad? Es buscar vivir apartado para Dios. ¿Cuántas cosas al día hacemos nosotros que dañan, ensucian, opacan la santidad en nosotros? Pensamientos, conversaciones, prácticas, lo que vemos. Cuida tus ojitos, lo que ven. ¿Sí? Conversaciones, cuida tu boca, lo que hablan. Y lo cantan los niños, lo cantan junto con los niños, pero tú estás haciendo. Entonces, queridos, sabemos que es difícil dejar a veces muchas prácticas que se volvieron hábitos en nuestras vidas pasadas. Pero en Cristo no somos liberados. En Cristo somos libres, hermano. Cristo rompió todas nuestros yugos, toda nuestra esclavitud. Ya nosotros no somos fornicarios, hermano. Ya nosotros no podemos vivir en inmoralidad y en inmundicia. Si alguna vez nos afecta esto, tenemos que rápido venir a Cristo, pedir perdón y buscar la santidad, hermano. Hay una santidad que recibimos el día que venimos a Cristo. Es posicional. ¿Qué cosa es? Que Dios nos saca del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de la luz. Somos santos, somos escogidos, somos apartados de Dios. Pero hay una santidad progresiva, que es la santidad que Dios opera en nosotros por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Es un proceso que vivimos nosotros todo el tiempo hasta que llegamos a la eternidad del cielo. Allá es la santidad final, la glorificación de nuestros cuerpos. Ya ahí no va a haber más lucha contra el pecado. Pero cuando les estoy hablando de esta santidad, estoy hablando de santidad progresiva, de la santificación del creyente. ¿Cómo nosotros logramos cada día ser más santos y agradar a Dios en todas las cosas? ¿Cómo, hermano? Permaneciendo en Cristo. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Permaneciendo en su palabra. Abre la Biblia, hermano, y deleítate, estúdiala, reténla y ponla por obra. Esa es la manera en que tú puedes ser transformado a la imagen de Cristo por medio de la palabra de Dios. La palabra del Señor.
Hermano querido, el Señor nos está llamando, nos está exhortando a que de manera deliberada busquemos todo el tiempo vivir en santidad. El Señor nos ha dado la palabra, la oración para fortalecernos y poder permanecer en santidad. Hermanos, es un llamado a una santidad prioritaria. Es a que tengamos ese deseo continuo en nuestras vidas y constante de hacer todo lo que agrada a Dios y evitar las cosas que ofenden a nuestro Dios. No es algo que se busca de manera intermitente, sino que debe ser una búsqueda continua y apasionada. Recuerde lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuál? En toda. Tú no puedes ser santo en la iglesia y un demonio en la calle, hermano. Tú no puedes ser santo en la iglesia y un demonio en tu casa, en tu hogar, en tus relaciones personales. Porque podemos engañar al mundo, pero no a Dios. Entonces, hermanito, reflexionemos. La santidad es una responsabilidad nuestra, es el resultado, es la obra que hace el Espíritu Santo, pero nosotros somos participantes en el proceso. En esa santidad nosotros somos coparticipantes. Dios, hermano, nos manda a ser santos, nos da el poder por medio de su Espíritu, pero somos nosotros los que nos apartamos del pecado y los que buscamos sinceramente, no perfectamente, pero sí sinceramente agradar a Dios en todas las cosas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú vives con esa meta continua en tu vida todos los días? La mayoría de los cristianos que caen en pecado, ¿sabe por qué caen en pecado? Porque esto no es una prioridad en sus vidas, porque no están avisados, sus mentes no están ya preparadas de antemano antes que venga la tentación y la prueba. Pero si cada día tú en oración te vienes y te llenas de Dios por medio de su palabra, si cada día en la mañana tú oras y tú estás atento y tú estás sobrio, como aprendimos la semana antepasada, tú estás sobrio con un pensamiento bíblico, el pecado no te va a sorprender. Hermano, el pecado no te va a tomar de sorpresa. El pecado tú lo estás esperando, lo estás percibiendo el mal que hay a tu alrededor. Están tus sentidos espirituales entrenados y cuando la tentación aparezca, yo te estaba esperando, yo sabía que tú venías por ahí. No es lo mismo que tú pases una calle oscura ahí tranquilo con unos audífonos oyendo musiquita, relajado y que te agarre un delincuente, a que tú sepas que por ahí hay gran posibilidad de ser sorprendido por un delincuente y tú vas velando. Puede estar atrás del palo que él. Ahí está, ¡pum! Te fuiste y no recibiste el daño. Pero hermano, el insensato pasa y recibe el mal. El sabio ve el mal y se aparta. El insensato, ¿quién es insensato? El que vive sin el consejo de Dios. El que le falta la sabiduría de Dios, la enseñanza de Dios, el consejo de Dios. ¿Qué hace? Pasa y recibe el golpe. El Señor ahí nos está dando instrucciones por su palabra. No hagas esto, no hagas esto otro, cuida esto, haz esto. Pero si tú quieres vivir al margen del consejo de Dios, jamás vas a vivir en santidad. Necesitas ese consejo. Necesitas perseverar en la palabra. Necesitas detenerte en la enseñanza de la palabra del Señor. Y necesitas orar y tener comunión con Cristo, porque solamente en Cristo podemos nosotros vivir en santidad. Y sí podemos. Es que somos imperfectos. Es que somos débiles, es que somos pecadores. Algunos agarran el pecado o la gracia como una licencia para pecar. No, pero es que todos pecamos. No te preocupes. Yo después le pido perdón al Señor. Hermano, ¿tú estás seguro? ¿Tú crees que Dios no conoce tu corazón? ¿Tú crees que Dios no sabe que en tu corazón no hay verdadero arrepentimiento? Porque el verdadero arrepentimiento después del pecado, hermano, es un deseo intenso y una dependencia total en Dios para no volver a hacer lo que hiciste. Pero tú crees que tú vienes y lo haces esta semana, y le pides perdón al Señor, tú sabes, soy débil, la tentación me agarró fuera de base, bueno. Y el mes que viene, bueno, y le vuelves y le dices lo mismo, Señor, lo mismo, mira, tú sabes, soy débil. Ten cuidado, hermano. Porque eso es la evidencia de que un corazón no ha sido regenerado. Porque un corazón nuevo, una vida en Cristo nueva,
Es una vida que anhela la santidad. Es una vida que se siente tan agradecida con el Señor por lo que Cristo hizo, que sí, no es perfecta, sí falla, sí comete errores, pero está deliberadamente, intencionalmente preparándose para no volver a ofender, para no cometer los mismos pecados por los cuales su Salvador entregó su sangre en la cruz del Calvario. Porque ese debe ser nuestro estímulo más grande. Yo no quiero cometer los pecados por los cuales Cristo sufrió y padeció y murió en la cruz. Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito, murió en una cruz para librarme de esa esclavitud. No podemos hacer como dice el texto, como la chancha recién lavada se vuelve al cieno y el perro se vuelve a su vómito. Que la gracia del Señor nos sostenga, porque realmente la santidad, hermano, es necesaria, porque solo viviendo vidas santas vamos a darle gloria a nuestro Salvador. Los cristianos glorificamos el nombre de Cristo viviendo vidas en santidad. Yo no tengo que vestir como viste el mundo, yo no tengo que hablar como habla el mundo, yo no tengo que practicar lo que el mundo practica, yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre, porque esa, como dice, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre, dijo Cristo, y ese es nuestro desafío, nuestro llamado. Somos creados, fuimos salvados para darle gloria y honra al único Dios verdadero, a Jehová, el Dios eterno, el Dios del pacto. A ese Dios, hermano, que nos ha salvado por medio de la obra de Cristo. Así que, mis hermanos, si las pruebas y las dificultades o cualquier otra cosa te han llenado de desánimo, considera hoy estos 2 mandamientos que Dios nos da para restaurar nuestras vidas cristianas, para darnos ánimos, para que sigamos perseverando en el camino de la fe. Busca la paz con todos y persigue la santidad. Estos 2 mandatos están interconectados el uno con el otro. Son esenciales para vivir una vida cristiana victoriosa. Busca la paz y busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, paz y santidad. Tú debes ser un pacificador y debes ser un cristiano que vela y responsablemente está enfocado en guardarse del mundo para vivir para la gloria de su Dios. Entonces, cuando vengamos aquí a la reunión de los santos, cuando vengamos a este hermoso lugar a darle alabanza, vamos a levantar manos santas al Dios de los cielos, y la adoración del pueblo cristiano será una adoración vibrante, y la administración de la alabanza y la predicación de la palabra, todo va a ser grato, agradable al Señor, hermano, y vamos a experimentar entonces ese avivamiento tan deseado y tan poderoso que Dios derrama allí donde le honran, allí donde no hay gente perfecta, pero sí hay personas que sinceramente se esfuerzan para vivir para la gloria del Dios que les salvó de la condenación eterna. Amén, hermanos. Así que el Señor nos ayude, hermanos, Dios nos esfuerza, y que podamos levantar nuestras manos caídas, enderezar nuestras rodillas paralizadas, hacer sendas rectas para nuestros pies, y busquemos la paz y la santidad que Dios nos exhorta a buscar en este versículo. Si nos enfocamos en obedecer estos mandatos, nuestras vidas espirituales se van a revitalizar y la iglesia se va a revitalizar. Si cada ministerio tiene el enfoque de obedecer estas exhortaciones, vamos a ver la poderosa mano de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Que Dios nos ayude a vivir en paz y en santidad, reflejando el amor de Cristo, la gracia de Cristo en todo momento, en todo lugar y hacia toda persona. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta mañana.